las aguas residuales en Colombia y cómo se está implementando la colaboración sobre este tema dentro de Inspiragua. Yo me llamo Louis Belmakers, trabajo por las autoridades holandesas del agua. Estoy estacionado en Colombia, mejor dicho en Envigado, cerca de Medellín, Antioquia. Y yo dirijo este programa, yo lo coordino juntos con Ellen Bollen, que lo hace desde Holanda. Siguiente, por favor, Marek. Ok, gracias. Bueno, las autoridades holandesas del agua, Dutch Water Authorities, en realidad es una alianza de las 21 autoridades regionales del agua que tenemos en los Países Bajos. Y esta alianza entonces se enfoca en la cooperación internacional. ¿Y por qué lo hacemos? Es para transferir nuestras experiencias y conocimiento y también aprender unos de otros, entre nosotros. El objetivo de nuestra cooperación internacional es contribuir a una mejor protección contra inundaciones, una mejor distribución del agua y una mejor calidad del agua. Y en realidad lo hacemos a través del fortalecimiento institucional de nuestros socios colombianos. Y lo hacemos a través de visitas cortas, normalmente unas 3 visitas al año, 3, 4, de 1 o 2 semanas, pero en realidad es una cooperación prolongada que lleva hasta 2030. Y en estas visitas lo hacemos, bueno, en las visitas, pero también entre medio, reflexionamos, intercambiamos conocimiento, organizamos talleres, hablamos sobre pilotos, bueno, programas de capacitación, visitas al campo. Entonces, todas estas cosas lo hacemos, pero siempre enfocado en la práctica, a la implementación de la gestión del agua y el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, nos enfocamos principalmente al nivel operativo. En este estamos bien. No. La otra, ok, gracias. Los campos de trabajo en que trabajamos es la protección contra inundaciones, la disponibilidad del agua y la calidad del agua. Y entre ellos somos también los dueños y los operadores de las PETARs, como autoridades regionales del agua. Siguiente, por favor, Marek. Ok. Podemos decir que tenemos mucha experiencia en la gestión regional del agua y creo que lo ha hecho famoso a los Países Bajos. Nos hemos preguntado cuál es la clave de este éxito. Y de esta pregunta surgió el modelo de gobernanza del agua de 3 capas que presento aquí. Y creo que este modelo muestra muy sencillo lo que debe ser en orden para que de veras funcione la gestión del agua y el tratamiento de las aguas residuales. El modelo consta de 3 capas o 3 pilares, que es la capa del contenido. En este caso hablamos sobre el conocimiento, experiencia, habilidades. Hay la capa institucional, las organizaciones, la legislación, el financiamiento y esas cosas. Y la capa relacional, trata de la cultura étnica, la comunicación, la cooperación, la participación y estas cosas. Entonces, este modelo es muy sencillo, es un modelo de experiencias. Con este modelo no se puede calcular ni nada, no se puede hacer predicciones. Este modelo te ayuda a pensar sobre pues, los desafíos que tiene para tener todo en orden. Ok, vamos al siguiente. Entonces, si nos fijamos a la capa del contenido en la cadena del agua, entonces el conocimiento, las experiencias y habilidades, hablamos sobre el conocimiento de tecnología. Hay
Hay conocimiento disponible sobre las diferentes tecnologías que se puede aplicar, pero también sobre el monitoreo. ¿Qué datos y información se necesita para recopilar, para tener un buen conocimiento del funcionamiento de su petar, de la planta, pero también del medio ambiente? ¿Qué métodos hay por el mantenimiento, el tratamiento de los lodos y olores, la ubicación de nuevos petars? Entonces, estas son cosas que hay que saber, hay que tener en orden. Es conocimiento. Acerca de la capa institucional, entonces es importante preguntarse, ¿hay claridad sobre roles y responsabilidades? Por ejemplo, entre el municipio, la autoridad ambiental, las empresas de servicios públicos. ¿Funciona el sistema financiero? ¿Tiene recursos financieros, no solamente para la construcción, sino también para el financiamiento permanente de la gestión y el mantenimiento? Está la política del recurso hídrico y la cadena del agua articulada con los instrumentos de planificación. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en orden. Cuando vamos a la capa relacional, entonces nos podemos preguntar si están todos los actores relevantes involucrados en la toma de decisiones. Hay transparencia en la toma de decisiones. Hay suficiente confianza para trabajar juntos. Entonces, en este caso, refiero a la confianza entre los entes gubernamentales, pero también entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales. Entonces, estas son cosas que todo tiene que estar en orden. Si vamos al siguiente. Gracias. Entonces, en realidad, en los preparativos para el programa Inspiragua, hemos hablado mucho con muchas entidades gubernamentales en Colombia sobre la organización de la cadena del agua. Y obtuvimos una muy buena impresión de los desafíos que enfrenta Colombia con respecto a las aguas residuales. Y se puede proyectar esto en este modelo de gobernanza. Se puede resumirlo en la siguiente manera. Hemos observado que con respecto al conocimiento tecnológico, a menudo hay muchas limitaciones, que el conocimiento dentro de los entes, dentro de las instituciones, muchas veces es poco, es insuficiente, más que todo por falta de capacidad. Creo que los expertos son muy buenos que hay, pero no hay suficiente capacidad para ejecutar las tareas. Y por lo tanto se depende altamente de terceros como consultores. Y creo que en realidad este es un riesgo bastante grande. He observado a menudo un enfoque sectoral también. Entonces, entre la recolección, el tratamiento y la recepción de agua superficial. El tratamiento de las aguas residuales no se ve como una cadena integral y por lo tanto a menudo muchas inducciones no son eficientes ni efectivas. Y también he observado que apenas se aprovecha la experiencia que existe muy poco. Entonces, esto también es algo de la capa relacional. Acerca de la capa institucional, he observado que el tratamiento de las aguas residuales a menudo no forma parte de una estrategia para mejorar la calidad del agua, sino parece una actividad independiente. Entonces el tratamiento a menudo se ve como un fin y no como un medio, y por lo tanto no es muy eficaz. La estructura de financiación de las PETARs no funciona lo suficiente y por lo tanto, entre otros, se construye elefantes blancos, que es un desperdicio de recursos financieros y no se cumplen las normas.
Acerca de la capa relacional, se puede decir que el intercambio institucional, disculpe, de conocimiento y experiencia es limitado, por ejemplo, entre las empresas de prestadores, entre las autoridades ambientales y entre las empresas de prestadores y las autoridades ambientales. Y se puede decir que la articulación y coordinación entre las partes que están activas en la cadena del agua es limitado. Por ejemplo, la articulación entre los municipios, la autoridad ambiental y las empresas de servicios públicos, lo que resulta en una aproximación sectoral en lugar de un enfoque integral y por lo tanto no es muy efectivo ni eficiente. Entonces, mi conclusión es que todavía hay mucho que hacer en cada de las tres capas del modelo de gobernanza. Bueno, nos pone un poco triste, ¿verdad? Pero al otro lado, creo que podemos decir que en los Países Bajos ha sido un proceso de más de 50 años para tener todo relativamente en orden. Y todavía tenemos muchos desafíos. Así que podemos reducir, bueno, si en esta cooperación podemos reducir a la mitad de este tiempo, entonces digamos a 25 años a través de esta cooperación, entonces que para tener todo en orden en Colombia, creo que podemos estar muy orgullosos el uno del otro. Siguiente, por favor. Vale. Ok, hablamos sobre el programa Inspiragua. Trabajamos en 5 núcleos regionales en el país, la gestión del agua y el tratamiento de las aguas residuales. Aquí, en esta diapositiva, entonces se muestran las regiones y nuestros socios. Ok, siguiente. Trabajamos en 6 temas en el programa, pero dentro el tema de aguas residuales trabajamos en 3 subtemas, 3 líneas de trabajo, que es la gestión operativa y el mantenimiento de las PETARs y el alcantarillado, sobre que hablamos hoy, sobre nuevas técnicas de tratamiento en escala pequeña, y la tercera línea de trabajo es la organización del proceso de planificación de nuevos PETARs. Entonces, la construcción, la gestión, el mantenimiento y todo esto que está involucrado en este. También contamos con una línea de trabajo que se dedica al otorgamiento de permisos y seguimiento y control. Y en todos estos temas, no, Marek. Ok, gracias. En todos estos temas trabajamos en todos los elementos del modelo de gobernanza, donde sea relevante. Por lo tanto, la cooperación se centra no solamente en aspectos técnicos, sino también en todos los elementos del modelo, para que en realidad funcione la gestión del agua y el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Siguiente, Marek. Ok, bueno, entonces trabajamos en 5 núcleos, pero para aumentar el impacto del programa, no solamente trabajamos en los diferentes núcleos regionales, sino que también queremos establecer un intercambio de conocimientos y experiencias entre los diversos socios a nivel nacional. Entonces, esta diapositiva muestra algunos de los socios que estamos trabajando a nivel nacional. Ok, bueno, este es más o menos lo que estamos haciendo en este programa Inspiragua a largo plazo. Con este quiero cerrar mi presentación. Muchas gracias por su atención y me gustaría dar la palabra a Sandra Malagón. ¿Verdad? ¿A Sandra? Ok. Muchas gracias. Okay. Y no a Hans. Ok. Gracias. Muchas gracias, Louis.
Ok. Entonces, si alguien tiene preguntas sobre este programa, Sí, sobre industria de agua, pues ponlo en por el favor. chat y podemos responder después, no hay problema. O si tiene preguntas, pues ahora también. Y si no, vamos a seguir con Sandra, que nos va a contar más sobre el tratamiento de las aguas residuales, con más ejemplos, más información. Entonces, le doy la palabra a Sandra mientras voy a empezar su presentación. Vale, buenos días. Mi nombre es Sandra Malagón. Yo trabajo para una de las autoridades del agua en Holanda, en la región del sur de Holanda, en la región de Limburg. Soy colombiana, soy ingeniera química de Colombia y después me mudé a Bélgica para hacer una maestría y ahora vivo y trabajo en Holanda. Un poquito introducción corta sobre mí. El día de hoy les voy a hacer una presentación sobre cómo está organizada la gestión del agua en los Países Bajos, cómo se trata el agua residual acá, qué tecnologías hay disponibles para ello y vamos a tocar un poco, discutir un poco las nuevas tecnologías y también las tecnologías que hay disponibles para hacer tratamientos a pequeña escala. Al final vamos a hablar brevemente de qué opciones hay para el tratamiento de lodos activados. Entonces el contenido para el día de hoy vamos a hablar una breve introducción sobre Holanda. Después les voy a contar quiénes están encargados, cómo se reparten esas funciones de la gestión del agua en Holanda, por qué es importante tratar el agua, qué tecnologías podemos utilizar para el tratamiento de agua y por último vamos a tratar qué es en sí el tratamiento de agua. Bueno, la primera es la introducción. Primero, para ponernos un poquito en contexto, vamos a ver la diferencia entre Holanda y Colombia. Holanda es aproximadamente 28 veces más pequeña que Colombia y su superficie es aproximadamente equivalente a la superficie de nuestro Parque Natural Nacional de la Serranía de Chiribiquete. Tiene en total 17 millones de habitantes y su punto de mayor altura queda a 322 metros sobre el nivel del mar. Es decir, la mayoría del país es plano. Siguiente. Ahora vamos a enfocarnos en quiénes están encargados de esta gobernanza del agua, cómo se reparten las funciones. Siguiente. Bueno, Holanda hace parte de la Unión Europea, es uno de los 27 países de la Unión Europea, está dividido en 12 provincias y estas provincias a su vez están divididas en 388 municipios. Las provincias están encargadas del ordenamiento territorial y del manejo del agua subterránea profunda. Además de eso, hacen un control sobre las autoridades del agua. Ya les voy a mencionar cómo funciona. Los municipios están encargados del sistema de alcantarillado y del drenaje de las aguas lluvias y del transporte a las plantas de tratamiento. Este tratamiento de las aguas residuales está a cargo de las autoridades del agua. En total son 21 autoridades del agua que tienen como funciones, se encargan de la gestión del agua subterránea y superficial, la protección contra inundaciones y que haya una suficiente cantidad de agua disponible y sobre todo que sea de buena calidad. También hay empresas que se encargan aparte solamente del agua potable. En total son 10 empresas encargadas del agua potable que se encargan tanto de la producción como la distribución del agua potable. El día de hoy vamos a enfocarnos solamente en lo que está en el recuadro rojo sobre las actividades que hacen específicamente estas autoridades regionales del agua. Bueno, como ya les mencionaba, ellos se encargan de tratar el agua residual y agua lluvias de aproximadamente 17 millones de habitantes. En total tratan aproximadamente 2 billones de metros cúbicos de agua doméstica al año. Esto se hace a través de las 350 plantas de tratamiento que están distribuidas alrededor de todo el país. En total, la cobertura de este sistema es del 99.7%. Siguiente. ¿Cuáles son las responsabilidades de estas autoridades del agua? Entonces, primero, la seguridad. Ellos también se encargan de la protección contra inundaciones. Entonces, la seguridad de que los, en caso de inundación, que los diques estén seguros y que no haya ningún problema por las inundaciones. Aparte de eso, se tratan de la gestión y el manejo para que haya suficiente agua. Entonces, enfocado en la cantidad tanto del agua superficial como del agua subterránea. Y no menos importante,
tienen que asegurarse que esa agua sea de una calidad suficiente, que es la tercera función, agua limpia, que tienen las autoridades del agua regionales. Para tener un poquito una idea más clara de cómo funciona esto, se los voy a explicar brevemente otra vez en esta gráfica. Vamos a empezar con el recuadro amarillo, que son es la responsabilidad de las empresas de agua potable. Las empresas de agua potable que están en el recuadro amarillo se encargan de la producción del agua potable y de la distribución a todas las casas. Una vez hay un consumo, el agua residual que es producida por cada habitante va a través del sistema de alcantarillado a una planta de tratamiento de agua. Este alcantarillado y este sistema de transporte está a cargo del municipio. Una vez llegan a la planta de tratamiento de aguas, está encargada la autoridad del agua del buen funcionamiento de esta planta de tratamiento de aguas. El agua que es tratada se descarga a los cuerpos de agua superficiales. Esa autoridad del agua, como ya les había dicho, se encarga también de la protección contra inundaciones y del manejo del agua superficial. Y por último tenemos las provincias, que se encargan del manejo del agua subterránea profunda. Ahora, bueno, ¿por qué es importante tratar el agua? Para explicarles esto mejor, voy a contarles un poco de la historia de cómo ha evolucionado el tratamiento del agua en Holanda. Primero, en los años 1900 a 1970, era importante tratar el agua por una cuestión de salud pública. Ese era el enfoque principal. El agua residual no tratada puede transmitir muchas enfermedades, y en esa época la tasa de mortalidad por enfermedades, por ejemplo, como el cólera, era muy alta. Entonces se vio la necesidad de hacer algo con esa agua residual, tratarla. El enfoque principal era que toda esa agua residual de la ciudad tenía que estar fuera de la ciudad para poder proteger la salud de sus habitantes. En ese momento se empezó a desarrollar el sistema de alcantarillado, y lo que se buscaba era sacar toda esa agua residual fuera de la ciudad y hacer puntos de descarga directamente al agua superficial, pero sin ningún tipo de tratamiento. Más adelante, alrededor del 1970, ya el enfoque empezó a ser más hacia la protección de los ecosistemas. El agua sin tratar tenía un efecto muy grande, un impacto muy grande en esos ecosistemas acuáticos. Entonces se desarrolló una legislación especial para eso, la Ley de Contaminación de Aguas Superficiales. El objetivo principal de esta ley era minimizar esas emisiones de carga contaminante, pero solamente enfocado a la cantidad de material orgánico en el agua. Entonces, a partir de eso se comenzó la construcción de las plantas de tratamiento de agua para agua residual y para agua industrial. Más adelante, a pesar de que todas las aguas eran tratadas y que era obligatorio, la calidad del agua superficial aún no cumplía con las expectativas de Holanda. Eso se debía a que solamente el tratamiento incluía solamente remover el material orgánico, pero no los nutrientes que estaban todavía en el agua, como es el fósforo y el nitrógeno. Entonces, esos nutrientes que estaban todavía presentes en el agua residual promovían un crecimiento excesivo de algas o otro tipo de plantas, lo cual tampoco era muy bueno para la calidad del agua, porque todas las especies acuáticas morían y bueno, se veían casos como los que ven en las fotos. Entonces la legislación se hizo más estricta y se incluyó remover fósforo y nitrógeno en aproximadamente 75%, para prevenir que esto pasara y para cuidar los ecosistemas. Eso también implicó que las plantas de tratamiento que ya existían se tenían que modificar para cumplir con estos nuevos requisitos. Más adelante llega la directiva del marco del agua, que es a nivel europeo, con una función principal: proteger no solamente la protección de las aguas, pero también promover el uso sostenible para garantizar que haya suficiente agua disponible y a largo plazo. Esta ley implicó que los requisitos legales sobre la descarga de aguas residuales fueran muchísimo más estrictos. Entonces los niveles permitidos de descarga de nitrógeno, de fósforo, van a ser mucho más bajos. Además, se crearon requisitos específicos para cada planta de tratamiento de agua para proteger cuerpos de agua sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una planta de tratamiento que descarga un cuerpo de agua que es muy pequeño o un volumen muy pequeño,
el impacto que va a tener esa descarga va a ser muy grande, va a ser mayor. Eso significa que mis requisitos van a ser más estrictos porque tengo que proteger ese cuerpo de agua que está recibiendo mi agua tratada. Esto también generó que se volvieran a modificar las plantas para cumplir con esos requisitos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué está pasando ahora? Ahora ya no solamente nos enfocamos en obviamente la salud pública, que es lo principal, la protección de los ecosistemas, pero ahora queremos proteger las fuentes de agua potable. Muchas veces las empresas de agua potable utilizan agua superficial para producir el agua potable. Entonces se hace más importante remover, además de nutrientes, de carga orgánica, se hace importante también remover residuos de medicinas, por ejemplo, microplásticos o otro tipo de sustancias químicas desconocidas que puedan afectar esa calidad del agua. Aún no hay una legislación, pero es algo que está en desarrollo y desde ya nos estamos preparando para que en el momento que llegue esa legislación ya sepamos qué tecnologías podemos utilizar, cuáles que garanticen cierta eficacia para la remoción de estos componentes específicos. En este momento, en muchas de las autoridades del agua en Holanda, se hacen pruebas pilotos, estamos haciendo pruebas pilotos para ver qué tan eficaces son estas técnicas. Bueno, para resumir después de toda esta historia, como pueden ver, lo importante de este mensaje es entender que Holanda es uno de los países que es un ejemplo a nivel mundial por todo el tema de tratamiento de aguas, pero es algo que se ha ido desarrollando a través de muchos años. O sea, es un proceso que comenzó desde hace muchos años y que toma mucho tiempo llegar a ese punto. ¿Por qué es importante tratar el agua para nosotros en Colombia? Primero, obviamente, preservar la salud pública. La salud pública, que es como el tema, el enfoque principal de tratamiento de agua, pero también preservar nuestros ecosistemas, proteger las fuentes de agua dulce, las fuentes de agua potable, y a su vez esto siempre va a ayudarnos a promover un desarrollo económico y social sostenible, promoviendo, por ejemplo, actividades económicas como la pesca y garantizando que esto se puede hacer. En el caso de Colombia tenemos el río Magdalena, que está dividido, pasa a través casi de todo el país, y está dividido en tres cuencas, tres zonas diferenciadas a través de su cuenca. Lo importante es entender que tenemos que ver la protección, por ejemplo, del río Magdalena como un solo sistema. Está dividido en diferentes cuencas, pero todas van a interactuar entre sí, entonces tenemos que verlo como solo un sistema. Bueno, ahora el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento de agua? Vamos a entrar un poco más en la parte técnica. Siempre está la pregunta de cuál es el mejor tratamiento de agua, cuál es el sistema que yo debería utilizar, cuál es el más eficaz, cuál es el más rentable. Esa pregunta siempre es muy difícil de responder porque depende de muchos aspectos. Depende del tipo de agua que yo vaya a tratar. Tenemos dos tipos de agua. Puede ser agua residual industrial o el agua residual doméstica. Tenemos ciertos aspectos que son importantes considerar para esa elección de mi sistema de tratamiento. Depende de qué cantidad de agua yo voy a tratar, cuál es la calidad de esa agua, qué componentes están presentes, en qué concentraciones, la composición de mi agua. También tengo que ver cuál es el desarrollo de la región. Es una región en la que hay mucha industria o hay agricultura o tal vez hay minería. Y también la topografía, porque uno de los aspectos que siempre olvidamos al escoger el tratamiento de agua es que no solamente es la planta de tratamiento de agua, pero también debe ir acompañado del sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de agua forman un solo sistema. Ese sistema de alcantarillado es el que determina qué cantidad de agua voy a llevar y dependiendo de eso entra el punto de la topografía para escoger si es mejor un sistema centralizado o mejor tal vez un sistema descentralizado. De pronto es una región montañosa donde el sistema es muy difícil llevar desde diferentes puntos de agua residual a un punto en común donde construyamos nuestra planta de tratamiento. El transporte puede ser muy costoso, puede ser muy difícil de implementar. Entonces es mejor tal vez escoger sistemas descentralizados. Una vez tengo claro esa parte del comienzo, puedo escoger un sistema de tratamiento que sea efectivo.
Ese sistema de tratamiento, para que sea eficiente, necesitamos también no solamente escoger el mejor sistema, sino asegurar que la operación y el mantenimiento sean constantes y funcionen bien. De otra forma, no importa el tipo de sistema que yo tenga, nunca voy a lograr mis objetivos si no me aseguro que la planta funcione bien, que tenga su suficiente, que el mantenimiento sea frecuente, que sea en el momento que se necesita. Entonces, operación y mantenimiento son muy importantes para el funcionamiento del sistema. Y también es importante ver cuáles son los requisitos con los cuales yo tengo que cumplir. Cuáles son los requisitos, por ejemplo, en carga orgánica, en nutrientes. Hay otro tipo de requisitos. De pronto quiero reutilizar ese fluente, entonces los requisitos van a ser más estrictos. Todo este tipo de puntos e información es importante para poder escoger un buen sistema de tratamiento que se adapte a las necesidades específicas de ese lugar, de esa región. Ahora vamos a qué opciones hay para este tipo de tratamiento de aguas. Sí. Bueno, estos son datos generales de las plantas de tratamiento de agua. En total de las 300, al momento de hoy, 321 plantas que hay. La eficacia de estas plantas de tratamiento es en general una remoción de demanda de oxígeno del 98%, remoción de fósforo del 80%, de nitrógeno del 77%. En el mapa ven los diferentes tamaños de las plantas de tratamiento de agua. Entonces, los círculos indican, entre más grande el círculo, más grande es la capacidad del tratamiento de agua. Se me olvidó tal vez contarles, ubicarlos en el mapa en la región en que yo trabajo, pero bueno, ahora va a ser muy complicado, pero es la región del sur, que se llama Limburg. Siguiente. De las opciones, vamos a dividirlos para hacerlo un poco más claro en los sistemas descentralizados, una escala más pequeña, que puede ser a nivel de hogar o de un barrio, y los sistemas centralizados, que es sistemas más grandes a nivel de municipio y ciudad. En los sistemas descentralizados, bueno, todos los sistemas que yo vaya a escoger siempre va a depender de qué quiero remover de mi agua. Para los sistemas de pequeña escala, puedo escoger sistemas sencillos en los cuales yo pueda remover carga orgánica, por ejemplo, y en alguna medida nutrientes. Dependiendo del sistema va a ser la eficacia y de qué tipo si puedo remover solamente amonio, o si puedo remover amonio y nitrato. Eso va a variar dependiendo del sistema que yo escoja. En los dos primeros tenemos los convencionales tanques sépticos o los humedales, también podemos utilizar, o un tratamiento que se llama IVAS, que significa tratamiento de agua individual. Para el nivel centralizado, para el nivel más grande, también tenemos una escala diferente, una escala muy amplia de opciones de tratamiento. Si yo escojo un sistema anaeróbico, por ejemplo, solo me voy a enfocar en remover carga orgánica principalmente, pero no voy a remover casi nutrientes. Si voy a un sistema aeróbico con los sistemas tradicionales de lodos activados, también tengo diferentes opciones. En un sistema, el más básico de lodos activados, voy a remover carga orgánica y voy a remover una parte de mis nutrientes. Si quiero remover totalmente el nitrógeno, voy a tener un sistema de lodos ampliados. Si quiero, aparte de eso, remover fósforo, lo puedo hacer o de manera biológica, como pasa durante el tratamiento, o adicionar, por ejemplo, químicos que puedan ayudarme a remover más fósforo. O si tengo, por ejemplo, requisitos mucho más estrictos, por ejemplo, en el caso de nosotros, donde tenemos que aparte mirar si podemos remover restos de medicinas o pesticidas, otro tipo de sustancias, podemos hablar de sistemas que tengan, por ejemplo, un sistema de tratamiento adicional con lodos activados, ozono, o un sistema adicional que me permita remover esas otras sustancias. Siguiente. Bueno, los primeros sistemas que mencioné son los sistemas a pequeña escala. El primero son humedales, que son sistemas basados en plantas. Las plantas se van a encargar de remover los nutrientes, y aparte de eso, en las raíces de las plantas crecen también bacterias que van a hacer la función de mis lodos activados y va a remover el resto de materia orgánica. Estos sistemas se utilizan en Holanda cuando los hogares no tienen un sistema de alcantarillado, no están conectados al sistema de alcantarillado,
porque puede ser que quedan muy alejados o porque construirlo significa costos altos de transporte, hay una distancia muy larga a la planta de tratamiento, entonces para garantizar que no haya agua que no sea tratada, que se lleve a los cuerpos de agua superficiales, se implementan este tipo de tratamientos. Son sistemas que se utilizan para pequeña escala, puede ser de 5 a 1000 personas equivalentes. Se requiere un espacio más o menos de 3 metros cuadrados por persona. El mantenimiento no es muy extensivo, no consume mucho tiempo, debe ocurrir aproximadamente una vez al año y la vida útil es de 25 a 35 años. Abajo podemos ver un poco los porcentajes de qué es lo que podemos esperar si implementamos este tipo de sistema. No va a haber una remoción total de nitrógeno, pero sí lo vamos a remover amonio en más o menos 70-80%. Las fotos de abajo es para mostrarles un poco cómo es la construcción de este tipo de sistemas. Y la foto hacia la derecha, donde ven esa plantica, eso que ven como piedritas, ese es el sistema, esos son los humedales para esas casas que están ahí atrás. Estos sistemas tienen la ventaja de que son muy fáciles de operar. No requieren mucho mantenimiento, son sostenibles, funcionan si tengo una carga orgánica variable. El consumo de energía obviamente es muy mínimo. Pero la desventaja o un punto de consideración es que requieren mucho espacio. Entonces, tiene que estar ese espacio disponible para ese sistema. Y en el caso de Holanda, pues hay un problema con el invierno. Obviamente la temperatura va a afectar el funcionamiento del sistema, pero bueno, ese problema no está en Colombia. Es muy importante que la construcción se haga correctamente. En la foto vemos en el recuadro rojo, ese es el sistema, ese humedal es el sistema de tratamiento para el conjunto de casas que se ven en la foto. Tenemos otro tipo de sistema también descentralizado, a pequeña escala, que es el tratamiento de agua individual. Son esos 3 tanques que se ven en la foto y es como una versión pequeña de una planta de tratamiento de agua. Tenemos en el primer tanque, va a ser la función de lo que hace un sedimentador primario para remover grasa, remover el material particulado más grande. En el segundo vamos a tener las bacterias, los activados. Y en el último va a funcionar como un tanque de sedimentación secundaria. También es una alternativa cuando la conexión al alcantarillado no es financiera o técnicamente posible. Y también se utiliza para una capacidad de máximo 1000 personas equivalentes. Esos sistemas son diseñados para la cantidad de carga orgánica que van a recibir. Es decir, vamos a instalarlos para una casa, tenemos que saber cuántas personas viven en la casa para saber más o menos qué carga orgánica, cuál es la carga orgánica que va a recibir ese sistema. El mantenimiento es también aproximadamente una vez al año. Y en la región donde yo trabajo, en Limburg, tenemos 538 de estos sistemas IBAS en funcionamiento, sí. Las ventajas es que es un sistema eficiente para la eliminación de materia orgánica y de nutrientes. Requiere muy poco espacio. Como pueden ver en las fotos, casi no se nota porque se construye bajo tierra. Entonces, bueno, es una gran ventaja. La desventaja es que es un sistema muy sensible a la variación de flujos y aguas residuales. O sea, si por ejemplo mi sistema está diseñado para una familia de 5 personas y se fueron 2 meses de vacaciones, pues obviamente las bacterias ya no recibieron más carga orgánica y el sistema ya no va a funcionar de la mejor forma. Y bueno, en comparación con el primer sistema, pues va a necesitar más energía. Siguiente. Ahora pasamos a los sistemas convencionales de lodos activados. Hay muchas configuraciones disponibles, hay diferentes tipos de sistemas. Normalmente en estos sistemas siempre hay un tanque de aireación, que es donde va a ocurrir la degradación biológica, y un tanque de sedimentación donde vamos a separar estos lodos activados de las aguas residuales tratadas. Las diferentes configuraciones siempre van a depender, tienen una eficacia diferente y las escogemos dependiendo de la calidad del efluente que sea necesario.
Estos sistemas los utilizamos para remover carga orgánica, nitrógeno y fósforo. Estos sistemas son sistemas robustos, han sido utilizados por muchos años, son efectivos, es un sistema relativamente simple, pero siempre requiere que los parámetros principales del proceso sean supervisados y que sean seguidos regularmente para garantizar para garantizar que la planta de tratamiento esté en un buen funcionamiento. Como una de las desventajas es que obviamente es una planta más grande, entonces va a tener un consumo de energía comparado con otros tratamientos como el anaeróbico, por ejemplo, va a ser un poco más alta. En las fotos vemos diferentes ejemplos de plantas de tratamientos de acá de Holanda. Ahora, las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los últimos desarrollos en el campo del tratamiento de agua? Una de esas nuevas tecnologías es conocida como Nereda. En esta tecnología, los lodos activados crecen de una manera diferente. Ya no crecen como los flóculos que normalmente hay en un sistema convencional, pero los organismos van a crecer en forma de gránulos. Ese lodo granular tiene diferentes capas en las cuales ocurren los diferentes procesos que ocurren en la planta normal de tratamiento de agua. Entonces, una capa exterior donde es aeróbica, la parte del medio donde ya no es anóxica y en la interior donde ya no hay oxígeno y va a ser anaeróbica. Entonces, todos los procesos que ocurren en tratamiento en una planta convencional van a ocurrir a nivel de ese gránulo. Entonces, eso va a hacer que yo pueda utilizar concentraciones más altas y que mi sistema sea más sencillo, sea más compacto. Otra de las ventajas es que como es en forma de gránulos, su densidad es más alta y eso quiere decir que la velocidad de sedimentación es mucho más alta y ya no necesito un tanque de sedimentación secundaria. Todo lo puedo hacer en un solo tanque. Entonces es un sistema que funciona, un sistema discontinuo donde tengo diferentes fases en un solo tanque. Va a haber una fase en donde va a entrar mi agua residual, una fase en donde va a haber una mezcla, va a haber oxígeno y ya más adelante va a haber una fase donde voy a dejar sedimentar los lodos para separar el agua tratada de los lodos activados. Como todo funciona en un tanque, pues la instalación se vuelve más pequeña y más compacta. Y eso lo vemos en la foto, en donde en el círculo es una planta de tratamiento que tiene la misma capacidad de la planta de tratamiento que vemos en la parte de atrás, que la planta de tratamiento convencional con el tanque tal vez de sedimentación primaria, el tanque de los lodos de aireación y la sedimentación secundaria. Entonces ahí podemos ver la diferencia tan grande que hace en espacio al implementar esta tecnología. Tenemos también tratamiento anaeróbico. Ese tratamiento anaeróbico en Holanda se utiliza más que todo para tratar el agua residual industrial, de industria agrícola, de alimentos, bebidas, lácteos, la industria de pulpa y papel o de textiles. Normalmente son aguas residuales que tienen un contenido de materia orgánica muy alta, un DBO de más o menos, puede ser mayor a 1000 miligramos por litro, o una demanda química de oxígeno mayor a 1500 miligramos por litro. Se utiliza principalmente para eliminar ese DBO y DQO, pero es muy limitado para la remoción de nutrientes. Muchas veces tenemos que utilizar un sistema aeróbico. Si hay unos requisitos para remover nutrientes también, vamos a tener que utilizar un sistema aeróbico después del tratamiento anaeróbico. Como ventajas tenemos que es una tecnología robusta, es confiable. Aparte de eso, producimos biogás, que es utilizado también para producción de energía y electricidad. Y de las desventajas es un sistema que es muy sensible a sustancias tóxicas y que, como les decía, muy a menudo necesita que tenga otro sistema aeróbico para remover también nutrientes y cumplir con los estándares de descarga. Bueno, en la región donde yo trabajo, en la empresa donde yo trabajo, en Limburg, se creó
tuvimos esa idea de pensar qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de volver a escoger nuevamente un sistema de tratamiento. Si no existiera ninguna de las plantas de tratamiento en este momento, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vería la estructura, la infraestructura de estas plantas de tratamiento? ¿Sería la misma o variaría? ¿Serían más plantas, menos plantas, más grandes? Siguiente. Entonces, los dilemas normalmente que hay en las plantas de tratamientos existentes es que son sistemas robustos, son diseñados para que duren aproximadamente 25 o 30 años. Son muy difíciles, una vez construidos, son muy difíciles de escalar. Su vida útil es muy larga y es muy difícil que estos sistemas rápidamente puedan responder a los cambios o desarrollos tecnológicos que se vayan dando a través del tiempo. Entonces se creó este sistema que se llama Vertigo, que es una planta de tratamiento construida a partir de módulos. Estos módulos son módulos estándares que se pueden transportar, por ejemplo, por carretera. Toda la construcción de la parte de la planta de tratamiento, a diferencia de la convencional, que es normalmente bajo el suelo, subterránea, va a ser sobre el nivel del suelo. Esto va a ser, bueno, los módulos vienen ya listos, va a ser un sistema en el que yo ya llego, suena un poco simple, pero llegar y conectar todos los módulos y funciona, pero es un poco la mentalidad que está detrás de esta técnica. Las tecnologías que se utilizan ya son tecnologías probadas. Los módulos son reutilizables. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un módulo de una planta de tratamiento que tal vez ya, no sé, puede ser una planta rural o ya la población, no sé, ya no es la misma cantidad de gente, me quedó un módulo de unas bombas disponibles, ese módulo lo puedo transportar y llevarlo a otra planta de tratamiento. Entonces, esos módulos siempre se pueden reutilizar. La otra ventaja es que si hay un nuevo desarrollo tecnológico, yo voy a poder implementarlo más fácilmente porque lo único que voy a tener que hacer es colocar un módulo adicional que tenga una tecnología que me permita, por ejemplo, una tecnología con carbón activado, una tecnología que me permita cumplir con los estándares o de pronto implementar una nueva tecnología o algo que pudo haber sucedido en los últimos años. Estas plantas de tratamiento, este sistema se utiliza para capacidades mayores de 10.000 personas equivalentes y la capacidad es ilimitada. Puedo construir tan grande como yo quiera. En las fotos que vemos acá es una de nuestras primeras plantas de tratamiento con este sistema. Podemos ver en los tanques que son tanques que son muy fáciles en el caso que tuviéramos que expandir nuestra planta, es muy fácil de cambiar de agrandar el tanque para aumentar la capacidad de la planta de tratamiento. Y podemos ver todos los módulos que están en containers. Bueno, para tener un poco la idea de cómo se ven estas plantas de tratamiento. Las ventajas es que los costos de inversión y operación van a ser más bajos, aproximadamente 25% comparados con los convencionales. Voy a tener una flexibilidad más grande porque, bueno, si yo voy a tener que cambiar o agrandar una planta, voy a tener que demoler, voy a tener que quitar toda la tubería que había por debajo. Todas las tuberías, como pueden ver en las fotos, van sobre el nivel del suelo. Entonces es mucho más fácil y me da mucha más flexibilidad. Para el mantenimiento, pues va a ocurrir en mucho menor tiempo y como los sistemas son más asequibles, va a mejorar las condiciones de trabajo. Puedo escoger también diferentes tipos de materiales, como lo ven en las fotos. Entonces, bueno, pueden ser sistemas sostenibles. Son de fácil acceso y cambiar los módulos, por ejemplo, es cuestión de horas. Si yo quiero ampliar o disminuir el tamaño de los tanques, por ejemplo, toma aproximadamente 2 semanas hacerlo. Esta es una de nuestras últimas, o las más nuevas plantas de tratamiento de agua. Está en una ciudad llamada Bird. Está construida totalmente con este concepto. Tiene una capacidad de 135.000 personas equivalentes y la construcción total de la planta, como lo ven en la foto, duró aproximadamente 11 meses. Si esta planta hubiera sido construida como las plantas convencionales, eso pudo haber durado más o menos de 2 a 3 años.
Entonces, la diferencia en los tiempos de construcción es bastante grande. También para los costos de construcción, mantenimiento y operación van a ser más bajos utilizando este sistema. Para nosotros, las próximas, probablemente el otro año, en abril, vamos a comenzar con otras, van a arrancar otras 2 plantas de tratamiento que están construidas con el mismo concepto como esta que ven en la foto. Y la meta dentro de la autoridad del agua para la que yo trabajo es que para el 2030 el 75% de nuestras PETARs se estén construidas con módulos Verdigo, y de las cuales queremos tener 2 plantas de tratamiento que sean completamente Verdigo, es decir, no solamente el tratamiento de agua, pero también el tratamiento de los lodos activados. Y lo último, porque para que no se aburran, ya es la parte del tratamiento de lodos. Va a ser muy breve. Obviamente tenemos nuestro afluente, tenemos nuestra PETAR, al final tenemos el efluente con la calidad del agua que nosotros queremos, pero tenemos todavía los lodos que los vamos a tener. El exceso de los lodos, los que ya no utilizamos, tienen que ir a una planta de tratamiento o necesitan un tratamiento especial. Sí, entonces estos son un poco en resumen los tratamientos que hay y para estos lodos activados y por qué se utiliza. Entonces, primero necesito un espesamiento. La idea es tener una reducción del volumen de lodo a tratar, eliminando el agua y aumentando de esa forma la concentración de sólidos. El objetivo de hacer esto es que aumente la eficacia de mi tratamiento posterior y también que sea económicamente mejor. Después de eso vamos a tener una parte de estabilización donde vamos a remover la materia orgánica y esto puede ser de forma aeróbica o la que más se utiliza en estos momentos es la digestión anaeróbica de lodos en las cuales también hay una producción de biogás. Posteriormente viene la deshidratación de lodos, donde vamos a concentrar esos lodos, vamos a reducir el contenido de humedad y su volumen. Y lo último va a ser el tratamiento o la disposición final, que hay muchas opciones y esas opciones también dependen de la legislación que esté permitida en determinado país. En el caso de Holanda, generalmente es incineración. La aplicación en el suelo no está permitida. Tampoco los rellenos están permitidos, entonces para escoger cuál es mi tratamiento final tengo también que tener en cuenta cuál es la legislación vigente en ese caso. Bueno, muchas gracias por su atención. Si hay preguntas. Muchas gracias, Sandra. Mucha información. Muy buena presentación, mucha información. Entonces, sí, hay varias preguntas en el chat. Y bueno, vamos a revisar algunas preguntas. Uy. Igual todas las preguntas serán guardadas, así que bueno, no nos da el tiempo de responder todos, yo creo. Más después le mandamos a Sandra y sí, así que puede responder la pregunta. Sí, no se preocupen que yo después voy a coger todas las preguntas y las voy a responder. Sí, estoy buscando aquí una pregunta para Sandra. Y el señor, ¿qué otra forma para tratar el agua residual? Ya que, como dice Luis, las plantas de tratamiento son elefantes blancos. Y ya sea por su costo, ya sea también porque a veces no prestan ese servicio eficiente para el tratamiento del agua. Es una pregunta de Freddy. Sí. ¿Qué otra forma recomienda? ¿Otra forma diferente? Bueno, la verdad no sé en qué parte de mi presentación vino, tal vez todavía no había llegado a todos los sistemas de tratamiento de agua. No sé si después de eso todavía hayan preguntas. Si Freddy quiera complementar su pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento recomendaría a Colombia? Es muy difícil decir el tratamiento específico en un caso porque, como les decía, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. El sistema de alcantarillado, la región donde está ubicada. Los tratamientos sencillos de lodos activados son tratamientos que son muy estables, son robustos, funcionan. En Holanda funcionaron por muchísimos años. Hay que tener en cuenta que a veces
pensamos inmediatamente cuál es la última tecnología, la mejor, pero tenemos que pensar qué es lo que necesitamos en este momento. ¿Es suficiente si removemos solamente un sistema que me ayude a remover materia orgánica y un poco de los nutrientes? Tal vez sea suficiente y cumpla con la legislación que hay en ese momento. Hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder escoger un buen sistema de tratamiento de agua. Igual otra pregunta, Sandra, gracias. En Colombia se requiere tecnologías que remuevan metales pesados. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Sí, yo las mencioné en una de las cosas que mencioné. El sistema convencional ayuda a remover de los activados, remueve en cierta medida metales pesados, pero si yo tengo un requisito especial de esos metales pesados, voy a tener que utilizar otro tipo de tecnología, por ejemplo, como carbón activado, para hacer que la eficacia o la remoción sea muchísimo más alta. Claro, gracias. Otra pregunta, hay muchos porque pues nos contaste mucha información, entonces es bueno Sí. que la gente tiene preguntas. Otra pregunta, quisiera saber en qué consiste el mantenimiento y si ahora hay tecnología para la remoción de cargas virales. El mantenimiento no lo voy a tocar en este momento porque es la siguiente presentación. Hans les va a contar un poco de la operación y el mantenimiento de plantas residuales. Y lo otro era para la remoción de... La remoción de cargas virales. Ya, hay una cosa muy interesante que tal vez hayan escuchado ahorita con todo esto del COVID. En Holanda se ha utilizado, se hacen muestras, se han tomado muestras del agua residual para analizar la presencia de este virus en el agua. Se encuentra material genético, pero no activo, es decir, que no va a haber una transmisión de este virus a través del agua residual. Y hay un desarrollo importante que no sé, tal vez si lo han escuchado en Colombia, y es que al analizar el agua residual y al encontrar esto, se puede utilizar como un sistema de alerta temprana para descubrir si en la región, en determinado sitio, hay presencia del virus. Los sistemas están construidos principalmente para responder un poco a la pregunta, un poco más de la conclusión. Los sistemas están construidos para remover carga orgánica y nutrientes principalmente. La remoción de patógenos o otro tipo de virus se logra en cierta medida, pero los sistemas no están diseñados para remover eso. Entonces, si ese es el deseo de la planta de tratamiento, van a tener que escoger otros sistemas, por ejemplo, un sistema de UV o sistemas alternos que me permitan remover este tipo específico en este caso de virus o patógenos o otro tipo de cosas. Pero los sistemas no están diseñados para eso. Sí, otra No pregunta en las interesante. aguas. Sí, sí. Sigue. No, ya Ok, acabé. vale. Otra pregunta interesante es que un problema muy recurrente en Colombia es que construyen petales con tecnologías muy avanzadas, pero olvidan la parte de la operación y mantenimiento. Sí, ¿Y qué recomendación tienes para eso? ¿Como un tipo sí. de planeación? Sí, es muy importante primero para escoger el sistema, que sea un sistema que sea diseñado para las necesidades específicas. O sea, si yo nada más necesito remover la carga orgánica y un poco de nutrientes, no va a necesitar un sistema avanzado, grande, complejo, con las últimas tecnologías, porque tal vez un sistema estándar, sencillo, tradicional, va a cumplir esas funciones. Y a veces, muchas veces nos olvidamos porque es queremos construir una planta de tratamiento, pero muchas veces nos olvidamos en ese proceso también, desde el comienzo, tener en cuenta que voy a tener a capacitar el personal, que entiendan bien el funcionamiento de la planta, que haya una planeación de toda la parte de operación, mantenimiento. Mi compañero Hans les va a contar más adelante más sobre este tema, pero ese es un aspecto muy importante. Si yo tengo una planta, no importa qué tipo de sistema yo vaya a escoger, si la planta no es operada y no hay un buen sistema de mantenimiento, no importa el sistema que yo escoja, la planta va a dejar de funcionar o no va a funcionar optimalmente o no va a funcionar como yo la diseñé. Entonces es muy importante que esto siempre esté presente desde el comienzo. Tal vez puedo añadir algo a tu
a tu respuesta es que una gran diferencia entre Colombia y Holanda es que en Holanda el tratamiento del agua residual es una tarea de una entidad, ¿verdad? De la autoridad del agua. Entonces ellos pueden articular todo este proceso del diseño hasta la operación es en mano de las autoridades del agua. Aquí en Colombia, entonces, hay responsabilidades separadas entre el municipio, entre la autoridad ambiental y también el prestador de los servicios, el operador. Entonces, la articulación de este proceso entre estas entidades es algo muy importante, me parece, para al final construir algo que puede funcionar, que hay financiamiento por el mantenimiento y la operación y todo esto. Sí. Ok. Yo voy a buscar una pregunta más para cuadrar el tiempo también. Sí. A ver. Bueno, hay muchos. A ver. Una pregunta hablaba de Nereda. Bueno, no encuentro más. Pero Bueno, podemos después. Sí. Trata de agricultura también. ¿Cómo está el reuso del agua para otras actividades como la agricultura? ¿Tiene experiencia con separación de aguas grises, aguas negras? Sí, hay algunos, el reuso está en la ley, tenemos que estar, hay una parte es muy difícil a veces por la percepción de las personas pensar que el agua tratada, sin importar la calidad del agua, así sea un agua de muy buena calidad, el hecho de pensar que el agua que es agua residual, que generalmente lo asociamos con algo como sucio, que está mal, puede ser utilizado para la agricultura, por ejemplo, para el cultivo de alimentos. Entonces, para ese tipo de cosas hay requisitos especiales, hay una legislación especial donde tenemos que asegurarnos que la calidad de nuestra agua para reutilizarla, por ejemplo, en el uso de la agricultura acá es muy estricto. Para riego se puede reutilizar, pero para la agricultura no la reutilizamos en este momento. Bueno, hay muchas más preguntas, pero ahora no nos da el tiempo. Igual juntamos todas las preguntas y se las pasamos para Sí. Sandra. Yo me encargo de responder todas las preguntas. Sí, bueno, tiene todo el fin de semana, ¿no? Sí. Está bien. Muchas gracias, Sandra. Muy buena la presentación y gracias por la información. Entonces, vamos a seguir con la presentación de Hans. Hans nos va a contar algo más sobre la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales con una experiencia de Bolivia. Hans, le doy la palabra. Gracias. Mucho gusto. Me llamo Hans, soy ingeniero civil y en este momento soy consejero de la cadena del agua, pero también he trabajado como consultor también en Bolivia. Y yo les quería dar alguna inspiración también por experiencia en Bolivia, porque es más parecido tal vez que la situación de Holanda. Y además, el concepto de operación y mantenimiento no es la parte técnica, pero es el concepto y tal vez en este programa, al fin de año, no sé, podríamos ver más ese tema, la parte más técnica, pero ahora se trata del concepto de operación y mantenimiento. Siguiente. Entonces, en Bolivia, por empezar, desde unos 30 años atrás empezaron con sus plantas, tal vez mismo tiempo que Colombia. Y como ustedes también conocen, creo, muchas veces son lagunas de estabilización, más en altiplano, en los valles también, al trópico. Pero también al trópico se encuentran los reactores anaeróbicos, que este modelo se ve en Villamontes, que está muy bien mantenido. Entonces tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos. Siguiente. Aquí Cochabamba es valle, aquí se nota las lagunas, el color azul, digamos, que están en función, funcionando, pero en el medio también se ve dónde está ese mapa, que esas lagunas están limpiando,
significa que se han llenado con muchos lodos, pero también con arena, porque no había un desarenador. Y yo creo que la teoría era antes tenemos sistemas separados, significa que no necesitamos desarenador porque no va a entrar agua pluvial, entonces sin arena. Pero la práctica muy distinto, se necesita un desarenador. Y aquí se muestra este tema. El siguiente. Otro ejemplo, en el trópico Yacuiba, el sur de Bolivia, son reactores circulares. Creo que es un modelo adaptado por brasileños y funciona bien. Y tiene sus lagunas de acabado, porque es el post-tratamiento, ¿no es cierto? Porque un reactor anaeróbico sale agua sin oxígeno y no se puede descargar, por eso se necesita esta laguna de acabado. Y son sistemas que funcionan bastante bien. Siguiente. Pero esos sistemas tienen una gran desventaja porque el agua es muy agresivo, mucho más que los activados, y también porque salen muchos gases y también entra mucha basura en los sistemas por el alcantarillado y también se encuentra en los reactores. Entonces, el tema de mantenimiento también es algo muy importante, y también salen muchos gases y por eso se sufren por los malos olores los vecinos. Siguiente. Otra vez este modelo de Villamontes, mismo país, unos 100 kilómetros más allá, y encuentra este modelo es increíble y funciona muy bien, bien tapado, se nota la torcha donde sale el gas, se quema el gas, entonces no sale olores aquí, entonces se puede también en Bolivia y creo también en este caso en Colombia. Siguiente. Y aquí el procesamiento de los lodos, todo muy bien ordenado. Los lodos que salen de una planta anaeróbica es relativamente poco, pero deben dejar para secarse. Y aquí han realmente ordenado este proceso muy bien. Y vamos a ver después un poco más de este tema. El siguiente. Entonces, la parte teórica, digamos, de la operación de mantenimiento es la operación cotidiana, el control del funcionamiento, un poco sobre planificación y diseño y mantenimiento. Pero más la parte institucional vamos a tratar. Siguiente. Para mí, la operación es fundamental y crucial porque no tiene ningún sentido tener una planta bien diseñada, una gran inversión, sin una operación que funcione bien. Entonces, sin el tema de la operación, no tiene que ver a hacer nada, más que todo porque con el alcantarillado juntamos todo el agua contaminada en un solo tubo, digamos, y después lo llevamos a un solo lugar donde está la planta. Entonces, acumulamos el peligro, porque el agua residual es peligrosa, tiene sus patógenos, sus virus, sus huevos helmínticos. Significa que tenemos que trabajar bien con esta agua porque hemos juntado todo en un solo lugar. Por eso la operación de una planta es fundamental. ¿Sí? Siguiente. Por eso está en el centro de esta figura y vamos a ver operación cotidiana, después control de funcionamiento y diseño. Siguiente. Entonces, para mí, también mi experiencia en Bolivia, pero también en Holanda, es que la gente que operan se debe valorar su trabajo, porque muchas veces no son escuchados. Deben trabajar con pocas herramientas, sin guantes tal vez, sin las cosas que necesitan, más que todo sin medidores de gas. El gas que sale más que todo en la planta anaeróbico puede ser muy peligroso, pero sin saber, porque el gas hidrógeno sulfúrico, creo se llama, es venenoso, más que todo cuando no se nota más, porque tu nariz está digamos, tapado por el gas y no sientes nada y no notas el gas y es mortal. Por eso yo creo que la parte fundamental es que operamos lo que tenemos y después veremos los sistemas más
eficientes o más modernos en un futuro más allá. Siguiente. Entonces, el nivel, y esa es la situación holandesa que voy a describir ahora, es un nivel técnico básico que necesitamos. La gente debería ser formada para petar, pero no son expertos, digamos, ¿no? Para la operación cotidiana se puede trabajar con gente con un nivel básico, digamos. Siguiente. Y lo que hacen es medición de parámetros, caudales. Tenemos que ver si cumplimos con las normas y por eso necesitamos medidores, se puede ajustar el proceso y esta gente puede hacer reparaciones de pequeños fallos. Siguiente. Y también ellos deberían contar con otra entidad de la organización con preguntas más profundas. Deberían poder referir a una entidad interna, digamos, control de funcionamiento para preguntas. También deberían avisar al regulador, es obligatorio, cuando en caso de incumplimiento. También es un deber de ellos. Y podrían consultar la entidad de mantenimiento. Pero lo más importante es que cuando no podemos cumplir las normas, que avisamos al ente regulador sobre eso. Entonces, el control está en el medio, ¿no es cierto? La operación, pero el control es un poco más largo plazo. Siguiente. Y el control significa que se puede dar consejos a los operadores. Significa que con las mediciones se debe verificar los resultados y después se puede dar avisos o aconsejar a los operadores para mejorar cosas, para ajustar el proceso. También esta entidad debe hacer reportajes a la entidad reguladora y también podrían o tendrían responder a consultas formales de la entidad reguladora. Entonces, necesitas una unidad con conocimiento de los datos de PETAR, de los parámetros, cómo funciona toda la planta, cuál es su remoción, y es una unidad en el medio. Siguiente. Entonces, es un nivel de técnico medio superior, gente. Y tenemos esta formación en Holanda, ¿no es cierto? Porque se puede salir de la universidad sin este conocimiento, por eso tenemos específicamente programas para este tipo de trabajo, para saber más de los PETAR y cómo funcionan. Al fin y al cabo, la planificación, pero también es el tema que Sandra, por supuesto, ha tocado ya. Y esta unidad debe programar, planificar ampliaciones, la nueva tecnología, por ejemplo, la Nereda, necesitamos esta Nereda en el siguiente. Y prognozar la carga contaminante porque crece la ciudad o las aguas industriales, diseño de PETAR, pero también de procesos específicos, como han preguntado antes ustedes, metales pesados tal vez, o microorganismos, microcontaminantes. Entonces, estamos cada vez en un proceso de cambio, ¿no es cierto? Son otras cosas que son importantes que antes, cambio de clima. Por eso tenemos que ajustar cada vez las PETAR, o por lo menos ver si se puede dar respuesta a los desafíos de este momento. Ellos también, es el nivel, digamos, teóricamente más alto, pueden aconsejar a la entidad del control, seguir el desarrollo de tecnología. Por ejemplo, Sandra trabaja en esta unidad, ¿no es cierto? Ella debe ver el desarrollo de la tecnología. ¿Sí? Y es un nivel del personal técnico superior universitario. Y también aquí tenemos una formación también en la empresa, también en la universidad para este tipo de
conocimiento para cada vez desarrollarse más y ver cómo va el desarrollo. ¿Sí? Y es el resumen de eso. Entonces, la siguiente. El mantenimiento, como ya mencionó, es el modelo. Y trabajamos con el Plan, Do, Check, Act, en castellano, planificar, hacer, verificar, actuar, y este modelo debes poner en su lugar, al fin y al cabo, porque es importante ver lo que tenemos, la calidad del hormigón, de las bombas, después hacer propuestas técnicas, la planificación, su ejecución, monitoreo y ajustar este plan de mantenimiento. Es muy básico, pero se trata de la práctica, por supuesto, porque la teoría es fácil, pero se debe hacerlo. Entonces, para mí también, como ustedes ya han preguntado algunos, ¿cómo se lo hace en la realidad colombiana? Significa que la teoría debe ser contextualizada a la situación de Colombia y también de los diferentes lugares, diferentes climas tal vez, ¿no? Diferente tipo de planta, por ejemplo, las lagunas o los reactores UHB o los desactivados, y depende mucho del lugar y de los requisitos, como Sandra ya mencionó, depende de lo que ustedes quieren que haga la planta, eso define la tecnología al fin y al cabo. Pero mejor hacer una planta que se pueda operar, se puede mantener, que una planta que es de primera, que no se puede mantener. Y tal vez como inspiración, en Bolivia se vive lo mismo, por supuesto. En Bolivia tiene unos 200 pico plantas y solo la mitad funciona satisfactoriamente, dice una investigación de 2019, por eso, o 2018 creo. Por eso han elaborado un manual y, en Santa Cruz, más que todo sobre la operación y mantenimiento de las lagunas. Y yo creo que es muy útil. Yo he leído este manual y creo que se puede usar también en el contexto de Colombia, y está bien ordenado el sistema de las lagunas de estabilización, también su operación, control y mantenimiento, y también higiene, trabajo ocupacional, los gases. Entonces, este manual creo que será de uso también para Colombia. Siguiente. Y también es como una pregunta o consulta. Una planta con lagunas normalmente requiere poca atención, pero también debes preguntarte, ¿es siempre una ventaja? ¿Y por qué sí o por qué no? Eso consulta quisiera dejar para ustedes. Creo que es mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Hans. Primero, que antes de discutir un poco sobre eso, ¿se puede acceder al manual de operación y mantenimiento de las lagunas por internet? Creo que sí. Está en una página de la GIZ. Si no, les puedo darles el manual, pero creo que se puede encontrar en la GIZ. Yo tengo un enlace de eso. Perfecto. Entonces, les quiero invitar a responder, bueno, la pregunta, la consulta que hizo Hans. Una planta con lagunas requiere poca atención en comparación con otras plantas. Es siempre un ventaja, porque sí o porque no. ¿Alguien que quiere responder en eso? No tiene que ser por el chat, puede abrir el micrófono y responder. ¿Alguien tiene opinión? Si no, puedo explicar por qué yo he puesto eso. Para mí, en mi experiencia, cuando tú haces algo que no necesita atención, la poca atención que sí necesita no va a tener. Significa que cuando yo he visto muchas lagunas en Bolivia llenas de lodos, abandonados, porque el agua entra y el agua sale y nadie sabe lo que pasa.
Significa que, aunque parece súper lindo una laguna simple, también necesita su atención. Y porque es tan simple, también muchas veces están abandonados, más que todas las plantas más pequeñas. Y también porque no valoramos el trabajo del operador, no pagamos, no le damos sus cosas. Entonces, aunque es muy simple, tampoco funciona. Y eso no debería ser porque una laguna puede funcionar muy bien, pero también requiere su atención, aunque es relativamente muy poco, no cuesta energía normalmente, pero también necesita su atención. Es por eso he puesto esta consulta. Gracias. Hans, hay una pregunta. Para la deshidratación de lodos en el sistema de lagunaje, ¿han usado geotubos? Normalmente no. Normalmente es muy simple. Tiene su leche de secado, se llama leche de secado, creo. Ponen grava o como ladrillo, que puede, porque necesita un drenaje, un sistema de drenaje, ¿no es cierto? Y después está en aire libre y es un proceso de cambio, ¿no? De un mes o 2 meses, y después se cambia al otro, y después de un año creo que está seco. Gracias. Entonces, les quiero invitar, si tiene alguna pregunta a Hans, a Sandra, a Luis. Ahora es el momento que tenemos 5 minutos más para este seminario. Así que si tiene alguna pregunta. Hay una pregunta de Jessica. En Bolivia, ¿qué manejo tiene con los loros? No sé en qué medida se dice qué quiere decir manejo, pero lo que yo veo es que está secado y van a reutilizar para agricultura, espero. Aunque no sé si es justo, porque en Holanda es prohibido usar este lodo para la agricultura, pero normalmente creo que lo van a reutilizar. Pero muchas veces está mal procesado. El ejemplo fue muy lindo, pero muchas veces no está tan bien procesado. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Tienes un costo promedio por usuario en zonas rurales, construcción y mantenimiento? Tal vez cuando busco, porque he trabajado en el altiplánico para el Banco Mundial y tuvimos algunas figuras de la parte financiera. Debería buscar eso. Pero voy a ver si se puede encontrar ese tipo de costo. Bueno, otra pregunta de Miguel Ángel. ¿Se justifica construir un sistema de cuando esto se hace cada 3 años? ¿Cuándo se hace casa? Eso no entiendo. Miguel Ángel, ¿se puede explicar la pregunta? Buenos días. Sí, la pregunta es si se justifica construir un sistema de secado de lodos cuando el sistema se hace mantenimiento en las lagunas cada 3 o cada 5 años. Pregunto porque sería más práctico de pronto colocar los lodos sobre sistemas como lonas o elementos de esos que permitan el secado al natural. Yo creo que en Holanda es un sistema industrial, digamos, ¿no es cierto? Es deshidratar, secar, incinerar. En Bolivia lo que yo he visto está en aire libre. Y en Holanda era así antes también. Entonces no tuvimos este sistema de industrialización de los procesos más avanzados. Entonces aire libre era también en Holanda muy normal. El olor es un tema. Pero normalmente se puede. Vale. Otra pregunta. Andrés, ¿tiene una pregunta? Buenos días para todos. Yo quisiera hacer una pregunta en términos de operación y mantenimiento cuando los sistemas en el departamento,
soy de la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Los sistemas en el departamento del Huila en su gran mayoría son sistemas anaerobios. Y obviamente cuando no existe una rutina de operación y mantenimiento adecuada, lo primero que se nos manifiesta son olores, que es una de las mayores problemáticas en las comunidades que están cercanas a las PETAR. Entonces, desde el punto de vista operativo, ¿qué variables operativas son las que se deben manejar, por decir algo, en unos sistemas WAS? ¿Sí? Para uno poder, digamos, orientar el trabajo hacia la corrección desde lo operativo, ese tipo de situaciones. En Bolivia hemos tenido ese problema en Yacuiba, por ejemplo, muchos olores en sistema UASB. Y el secreto de mi colega que la llevó a Bolivia es: debes captar los gases que salen. No hay otra. Significa que las cámaras con sus tapas, cuando no está tapado bien, debes evacuar el gas que sale o taparlo bien. Y el gas que sale se puede procesar en un filtro muy simple de coco, que se encuentra en Colombia también, espero. Y hemos hecho diseños de este modelo y es muy simple, se usa en Holanda también, y debes regar el coco para que no se seque, y es un tratamiento eficaz a bajo costo. Y hicimos junto con los bolivianos un diseño, pero Sandra va a saber más de eso también. Pero el secreto es que debes captar los gases que salen y después limpiar estos gases. Y tenemos esta información. Sería algo para más en este programa. Yo creo que en el manual de Bolivia también se trata ese tema un poco también. Y otra pregunta, dos más. ¿Qué recomendaciones podrían dar para poder vencer la poca planeación que hay en Colombia? Sandra ya dijo algo sobre eso. Más pregunta, esta vez es un poco más extendida, ¿no? Sí, tal vez, no sé, tal vez Luis tiene, en este momento de pronto Luis nos puede contar más. Luis, ¿estás? Sí. Sí, pues las recomendaciones, Okay. Bueno, ¿y qué es la pregunta? Disculpe. Las recomendaciones para vencer la poca planeación en Colombia. ¿Desde qué punto? En mi presentación yo expliqué que esta parte de la operación y el mantenimiento y debe estar, es una parte crucial en el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Pero ¿cómo podemos en Colombia implementarlo o asegurarnos que esto se pueda implementar en las diferentes entidades? Es la pregunta. Bueno, Es complicado. difícil. Es complicado, ¿verdad? Pero todo comienza con confianza entre las entidades, las organizaciones y los trabajadores allá. Y también que se están conscientes que tiene que trabajar el mismo problema, ¿verdad? Que tiene que resolver algo que tiene, bueno, que todos están motivados a limpiar, a tratar el agua residual. Entonces, tiene el mismo objetivo y en este caso, entonces, bueno, hay que organizar un proceso de cooperación. Creo que es importante articular todos los planes, los procesos en estas entidades para llegar al mismo objetivo. Entonces, lo que veo ahora es que todo el mundo tiene su propia organización, su propia planificación y todo, pero muy importante es que se van a cooperar y articular
las cosas. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Como que muchas veces también es política, es confianza, hay muchas cosas culturales en esto también. Pero bueno, sí. Sí, también Gracias. creo que es importante que nos aseguremos tener una buena capacitación a nuestros operadores que van a estar a cargo de la planta. Sí. Obviamente lo vi en alguna parte de los comentarios que a veces nos enfocamos en técnicas las más avanzadas y cuando Sí. la planta está lista y hay entrega, no sabemos cómo operarla, no sabemos a quién llamar a pedirle ayuda, cómo hacerlo. Entonces es importante a veces sistemas un poco más sencillos, que son más robustos, son más fáciles de operar. Sí. Igual tenemos que ver, en Holanda la trayectoria es muy larga, entonces la capacitación de los operarios, esta se ha dado alrededor de muchísimos años. Esto también es importante tenerlo en cuenta en Colombia, creo yo. Sí. Bueno, quiero Sí, terminar Carlos. con una pregunta más de Sonia. ¿Cómo se puede verificar la inocuidad de los loros para la agricultura? ¿Alguien? Hans, Sandra, Luis. Para Sandra, creo. Bueno, hay diferentes análisis que se pueden realizar en los lodos activados. En Holanda no está permitido el uso en agricultura, pero desde hace varios años. Pero hay diferentes tipos de análisis para ver, por ejemplo, contenidos de metales pesados. En Holanda, por ejemplo, hay alto contenido de zinc, de cobre. Es un punto de atención. Hay una normativa especial para eso, para para la calidad de esos lodos. Pero hay muchos análisis a nivel de laboratorio que se pueden utilizar para comprobar cuál es la cantidad y las sustancias que todavía están presentes en esos lodos activados. Bueno, gracias. ¿Quiere añadir algo, Hans? O... Estaba leyendo una consulta de Pedro, pero Bueno, una más y ya. Pedro pregunta cómo se monitorea las corrientes hídricas después de las PETAR en Holanda, qué estudios de recuperación de la vida en los recursos. Tal vez importante destacar en Holanda, el tratamiento, lo que hace la Sandra y sus compañeros, está bien hecho. Significa que las plantas descargan en canales y arroyos de vez en cuando, pero los peces normalmente no están dañados por eso. Significa que la calidad que sale está muy bien por las normas que tenemos que cumplir. Además, producimos agua potable de los ríos que en época seca están 50% llenados con efluente. Significa que de una forma producimos agua potable con esta agua que sale de las plantas de las plantas pétar. Pero es una mezcla de río y del pétar, pero significa que los recursos no han mejorado muchísimo por las plantas, porque en los años 70 estaban muertos los ríos sin peces y ahora es un gran cambio. Bueno, Diana Jaramillo, levantaste la mano. ¿Tiene pregunta o quería añadir algo? No sé, quizás después. Ellen, le doy la palabra para añadir algo. Teniendo la oportunidad. Tal vez algunas que estaban presentes en este webinar de hoy estaban también en la visita de trabajo a Holanda el año pasado, creo que en septiembre, porque ya se les ha mostrado cómo integralmente se está monitoreando el sistema del agua. Y incluso, y eso fue una presentación de un señor que se llamaba Bastian. Entonces, tal vez en un momento lo podemos incluir en un webinar siguiente, no sé. Allá se ha investigado todo el sistema de agua para ver cómo surge, cómo resulta que la ecología no se está recuperando como esperado, ¿verdad? Entonces se ha tomado tantas medidas
como en el cauce del arroyo, como en la agricultura, como en la petards, etcétera, etcétera, cualquier medida que se podría tomar y no regresaran los animales a la ecología. Entonces, así, a través de una investigación integral, monitoreando todas las causas, incluso después de la petard, se descubrió que sí, fue la petard que estaba el mayor cauce de la no recuperación de la ecología en tal cauce. Y entonces, así se podría priorizar las buenas medidas y no perder mucho dinero más en restauración ecológica en las causas, por ejemplo. Entonces, eso es fue una investigación que mostró que tú tienes que ver las cosas de manera integral, que no es solo el petard, que no solo es la agricultura, que no solo es... Entonces yo quise añadir un poco este punto de vista a la discusión de hoy, para que todos estén conscientes de que podría ser buena idea de asistir también en algunos webinars que van sobre monitoreo, porque este tema también se va a tocar en tal webinar, que está el 28 de agosto, creo yo. Ya, para que lo saben, para que lo tomen en cuenta. Bueno, gracias, Ellen. Yeah. Quiero resumir con decir que guardamos todas las preguntas que ahora no entendimos, ahora no nos da el tiempo de responder todo. La próxima semana vamos a enviar la grabación, igual está en el canal de YouTube de Inspiragua. Si ustedes no estaban registrados por email, por correo, pueden dejar aquí en el chat el email, así que enviamos la próxima semana las presentaciones y también la grabación. Y quiero dar las gracias a Hans, a Sandra, a Luis por las presentaciones. También a todos ustedes para asistir a este webinar, este seminario. Y le quiero preguntar a Luis o a Ellen contar un poco cómo vamos a seguir. El próximo webinar es el 28 de agosto o hay otro. Ok. ¿Voy yo, Luis, o tú? No, tú. Ya, ok. Ya, bueno, lo siento mucho. Okay. Lo siento mucho para los colombianos, pero los holandeses se van de vacaciones. Eso es nuestra costumbre en estos meses de julio y agosto. Como ustedes en Navidad se van, nosotros nos vamos en julio y agosto, y eso es porque acá la temperatura está bien en este momento y no durante Navidad.